Elecciones. Pop de Virion Eralith. Sentía como mis botas como si estuvieran cubiertas de barro espeso. Cada paso por los pasillos vacíos era pesado y se arrastraba. El peso de la confrontación inclinaba mis hombros y hacía que me dolieran las sienes. El mitin improvisado, más bien mi respuesta a él, ya estaba dando vueltas en mi mente mientras reconsideraba cada palabra y frase, temiendo no haber articulado lo suficientemente bien mis pensamientos. Cuando llegué a mis aposentos privados, me giré para cerrar la puerta y descubrí que Byron me había seguido desde el mitin y ahora estaba de pie en el vestíbulo, observándome atentamente. Su presencia era un consuelo y no pude evitar considerar el camino que había tomado nuestra relación. Nunca me había gustado la lanza humana, ya que lo consideraba egoísta y ególatra. Hubo muchas veces en las que lo habría desechado si hubiera tenido el poder, o tal vez lo hubiera consignado a un purgatorio de alguna tarea degradante e ingloriosa. Sin embargo, en algún momento durante nuestros largos días en el santuario oculto de los antiguos magos, se me ocurrió que estos rasgos quizás no eran intrínsecos al propio Byron, sino que eran fomentados tanto por su familia como por los Glider. Ya sea por su ausencia, por estar a punto de morir o por el fracaso del consejo y las lanzas a la hora de proteger a Dicaten, Byron había cambiado. Ahora era una cabeza equilibrada y una mano firme a mi lado en el consejo. Todavía orgulloso, tal vez, pero no vanidoso como lo había sido antes. Comandante, empecé dándome cuenta de que llevaba varios segundos mirándolo como a un viejo idiota. Byron, le he expresado mi agradecimiento por su ayuda en estos largos meses. Me miró inseguro. ¿Señor? Cosas como un simple gracias se dejan escapar a menudo en tiempos difíciles, reflexioné. Como probablemente no lo he dicho lo suficiente, gracias por su servicio a Dicaten. Se apartó el pelo rubio que le caía sobre sus brillantes ojos verdes característicos de la familia Wykes. Esas cosas no tienen que decirse entre hombres como nosotros, comandante. Me burlé. Quizá alguna vez hubiera pensado lo mismo, pero estoy demasiado viejo y cansado para el orgullo masculino. Los labios de Byron se movieron, pero no respondió. Ahora, deja que un viejo elfo descanse. Siento que se va a morir. La lanza vaciló haciendo una mueca y luego soltó. ¿Estás seguro de esto, comandante? Solo pudo ofrecer al joven humano un incierto encogimiento de hombros. No hemos tenido un rey o una reina que no haya intentado arrojar a su pueblo a las bestias del maná para su propio beneficio. No en esta guerra. Tal vez el tiempo de los gobernantes haya pasado. El pueblo debe elegir por sí mismos cómo va a morir. El rostro de Byron cayó mientras se inclinaba, giraba bruscamente sobre sus talones y se alejaba. Mientras observaba cómo se alejaba su ancha espalda, pensé en los separados, incluso solos, que nos habían dejado en nuestras posiciones. Byron había acudido a lo que quedaba de su familia poco después de recuperar sus fuerzas, con la esperanza de ayudarles a huir de Cyrus hacia el santuario. Con su nivel de poder habría sido un asunto fácil, pero no había estado preparado para lo que encontró en Cyrus. No fueron los alacrianos, que habían llegado rápidamente en masa tras tomar el control de las puertas de teletransporte del castillo volador, los que obstaculizaron sus esfuerzos, sino los miembros de su propia familia. Los Wykes eran una casa poderosa y reconocida. Podrían haber reunido las demás casas y organizado una defensa de la ciudad. En lugar de ello, fueron de los primeros en jurar servicio a Grona, probablemente en un esfuerzo miope por congraciarse con los invasores. ¡Qué hijos de puta! Byron fue a ayudar a su familia a escapar, pero en su lugar los encontró trabajando activamente junto a los alacrianos para suprimir a los pequeños focos de resistencia que habían sobrevivido tanto tiempo. ¡Qué hijos de puta! Estuvo a punto de romperse de nuevo para volver con las manos vacías. Viro, cambia esa voz que parece que el viejo se va a quedar inerte. Es que realmente, amigo, está en la mierda. O sea, puede ser el rey todavía de Dicaten, pero ese viejo le quedan 2 días de vida para mí. Tipo, está en su punto más bajo, literalmente. Trata de imponer un poco con la voz, pero hace tiempo que está en la mierda.
Tuve que preguntarme si la... Igual no la puedo hacer todo el tiempo porque si la hago para todo el pop me quedo sin voz al final del capítulo. Tuve que preguntarme si el antiguo Byron, la persona que era antes de nuestra derrota a manos de la guadaña, habría vuelto. Me estremecí a pensar en lo que nos habría pasado si hubiera seguido a su familia en lugar de a mí. Una vez que dobló una esquina y se perdió de vista, cerré la puerta con facilidad y me dirigí a mi escritorio, tomando asiento. Con los codos apoyados en el escritorio de piedra dejé que mi rostro se hundiera en mis manos. Saber que los Asura, nuestros aliados, habían destruido a Eleanor fue un golpe para nuestra moral. Cuando acepté la propuesta de Winsome sabía que era un riesgo, pero estaba de acuerdo con él en que la verdad podría haber roto nuestro espíritu por completo. Me mantuve en esa apreciación, aunque no pude evitar dudar de mi decisión, ahora que la verdad se había revelado a través de chismes y conversaciones en voz baja. A través de mis dedos extendidos miré las 3 largas cajas que descansaban sobre mi escritorio. Con cautela, extendí la mano y toqué el pestillo de la primera caja y luego abrí la tapa. La gema lavanda de la varilla brilló a la luz y recorrí con los dedos el cuero rojo del mango. Hubo un crujido de energía y se me erizaron los pelos del brazo. Estos artefactos me habían dado esperanza, y esperaba que mi gente, tanto mi gente como los elfos y todos los que estaban bajo mi cuidado dentro del santuario, compartieran este sentimiento. El momento de Winsome no podría haber sido mejor. Con los artefactos en la mano tenía las herramientas necesarias para amortiguar la conmoción y la desesperación que todos sentíamos. Mostrarles un futuro en el que teníamos la fuerza para salir victoriosos. Quizá fuera miope por mi parte no haber previsto la participación de Rinia, pero entonces yo no era el vidente. Con una risa oscura me llevé las palmas de las manos a los ojos para aliviar la presión que se acumulaba allí. Ya me preguntaba si mi oferta de permitir una votación sobre el uso de los artefactos había sido un acto de sabiduría o de debilidad. Era una pregunta que me había hecho muchas veces, y era casi reconfortante pensar que nunca sabría la respuesta. Juzgar la corrección de mis acciones se dejaría a las generaciones futuras, si es que había generaciones futuras. Si lo que había dicho Rinia era cierto, si había previsto la catástrofe y la destrucción en todo el continente, quizá no la sabría. Pero entonces, ¿cuál era la alternativa? Parecía que la opción era que o crecíamos lo suficientemente fuertes como para destruirnos en la lucha, o ser destruidos porque éramos demasiado débiles para luchar. Y eso, supongo, es exactamente por lo que pedí la votación. ¿No debería permitirse a esta gente elegir su propio final? Había envejecido demasiado, mandado demasiado tiempo, enviado a demasiados a la muerte para soportar el peso de esta decisión por mí mismo. Tomando una llave de mi cinturón abrí el único cajón del escritorio y lo abrí con el áspero rechinar de la piedra sobre la piedra. Apartando los objetos hasta encontrar lo que buscaba, saqué con cuidado un orbe de cristal de unos 20 centímetros de diámetro. El artefacto era una posesión muy querida, pero algo que usaba con moderación, tratando de superar mi pasado. Sin embargo, cada vez dependía más de él y lo utilizaba para escapar a una época mejor de mi vida. El orbe se remolinaba con una luz brumosa, que parecía agitarse cuando lo dejaba sobre el escritorio, sujetándolo con una mano para asegurarse de que no rodara y se hiciera añicos. «Lania», susurré mirando fijamente a la luz arremolinada. Al oír mi voz, empezó a convertirse en una imagen brillante, un rostro moldeado con luz líquida. Era el rostro más hermoso que jamás había visto. Uno que no había visto en persona en muchos años. Mi esposa me sonrió desde el interior del orbe de la memoria. El rey de los elfos no debería tener un aspecto tan sombrío. ¿Qué peso es el que arrastra las comisuras de sus encantadores labios hacia abajo? La voz en el orbe era la suya, pero tenía un sutil eco, como si hubiera estado resonando a través de los años y me llegara desde muy lejos y desde hace mucho tiempo. Mi propia voz, aunque muchas décadas más joven, sonó desde el orbe en respuesta. Lo siento, la guerra ha durado demasiado tiempo. He empezado a cuestionar el precio que hemos pagado. Tengo miedo, Lania, temo que esto me haga débil. No, mi amor, no eres débil, eres valiente y hermoso. Hermoso, ¿eh? Respondió mi yo más joven con un bufido. Aunque el recuerdo era desde mi propio punto de vista, podía imaginarme al elfo que hablaba. Un hombre más joven con el rostro aún no arrugado. Los hombros no doblados por las cargas del mando, una lágrima recorrió el camino de las líneas de la risa que me había marcado.
Ese no es exactamente el tipo de cumplido que los reyes esperan escuchar. Pero es cierto, ahora y siempre. Por dentro y por fuera eres un hombre hermoso y has vivido una vida hermosa y siempre te protegeré. Otro resoplido salió de mi yo del pasado, pero recordé la forma en que mi rostro se había suavizado mientras la miraba con cariño. ¿No quieres decir que siempre te protegeré? No, mi amor. Su mano se levantó para acariciar mi mejilla y prácticamente pude sentir la suavidad de las yemas de sus dedos contra mi piel. La imagen se desvaneció hasta convertirse en un remolino de luz brumosa. Me senté encorvado sobre el orbe de cristal mirando mis manos arrugadas a través de su superficie transparente. ¿Estarían estas mismas manos aquí si no fuera por los regalos de mi esposa? El destino de Dicatena habría sido mejor sin mí en él. Sintiéndome más vacío ahora que antes de usarlo, volví a meter el orbe de la memoria en mi escritorio antes de apartarlo. ¡Maldita visión del futuro!, maldije, amargado por el hecho de que toda mi vida parecía estar definida casi por completo por las visiones de los videntes. Tanto si era un don como una maldición, pensé, como ya había hecho muchas veces, que era mejor que nos dejáramos llevar por nuestros propios medios, que navegáramos por nuestras vidas lo mejor que pudiéramos dentro del alcance de nuestra propia visión y previsión, en lugar de confiar en imágenes de futuros que podían o no llegar a reproducirse. Incluso el más sabio de nosotros podría volverse loco intentando descifrar los imposibles caminos que se ramifican por delante de todos y cada uno de los elfos, humanos o enanos. Pero había visto de primera mano lo mucho que pesaba esa previsión en quienes la poseían. La responsabilidad del conocimiento es, en muchos sentidos, incluso más pesada que la del mando. No importaba cuántas veces le rogara a mi esposa que dejara de mirar hacia adelante, que dejara de intentar protegerme a costa de su propia vida, no podía. Si me hubiera pasado algo cuando ella estaba en condiciones de evitarlo, la habría destrozado. Pero, ¿había pensado alguna vez en cómo sería mi vida sin ella? Rinia siempre había comprendido mi amargura hacia su don. Cuando la guerra entre humanos y elfos terminó por fin, no sabía que la esposa de Virion también era vidente. No sé si lo habían contado. Si lo habían contado, me olvidé. Cuando la guerra entre humanos y elfos terminó por fin, nos ofreció utilizar sus habilidades para ayudarme a liderar. Che, Charlie, tenés que hacer un party ranking, pero con Sant. Era mejor que Rinia. Me había olvidado completamente. Son la novela de la vida de los elfos, son las más largas y esas vidas largas se alargan aún más entre más claro sea el núcleo. Ok. No, me olvidé entonces. Sin embargo, después de lo ocurrido en el castillo volador, era difícil perdonarla por no haber compartido lo que había previsto antes. Viejo hipócrita, murmuré para mí mismo, poniéndome de pie y empezando a pasear por la pequeña habitación cuadrada. El remordimiento se me agolpó en el pecho. Ver a Rinia, que parecía aún más vieja y desgastada de lo que yo me sentía, me hizo comprender lo mucho que había sacrificado de sí misma en los últimos meses. Estaba siguiendo el camino de mi mujer, su hermana. Eso tampoco me lo acordaba. Pero no se lo agradecería. Aún así tenía que creer que lo había hecho con un propósito, y que había elegido volver a la luz con un propósito también. Sería un tonto si descartara todo lo que había dicho. Me acerqué a la ventana y me apoyé en el alféizar con un suspiro tembloroso. Abajo, una familia de los elfos. Es que siempre la llaman como vieja amiga. No recuerdo que le hayan dicho que era, la cuñada. Con un suspiro tembloroso. Abajo, una familia de elfos trabajaba en el jardín de Zeta junto al ayuntamiento. 3 pequeños elfos corrían y saltaban por el jardín, señalando las setas a su padre. En cada una de ellas él se agachaba para ver si la seta estaba lista y luego la recogía o explicaba a los niños por qué no estaba lista. Me pregunté qué había hecho antes de venir a ese santuario. ¿Habría sido soldado o un leñador? Tal vez había sido cocinero. Tenía curiosidad por saber qué pensaba de los artefactos y más aún por saber si quería o no ser responsable de la decisión que se tomaría dentro de 3 días. Porque independientemente de sus propios deseos, se esperaba que este hombre prestara su voz a la decisión. Había ejercido esa presión sobre él. ¿Había sido un acto de sabiduría lo que me había llevado a hacerlo? Temía que, en el fondo, había tomado esa decisión porque simplemente estaba cansado,
No quería llevar esta carga solo, no cuando el futuro de toda mi raza estaba en la balanza, no cuando estábamos solos entre los grandes poderes de los clanes Britra e Indrath. Pop de Winson. Muy por debajo, la aldea del santuario estaba repleta de menores. Unos 100 según mis cálculos, todos apiñados en el centro de la ciudad subterránea. Si cerraba los ojos y me ponía maná en los oídos, podía oír sus confusas bromas como un campo de mugidos de uros. Así que los está espiando. Con cierta decepción me había enterado de la recusación de Virion en el asunto de los artefactos de los que estaba tan ansioso por apropiarse. Desde una perspectiva externa, parecía que se había plegado en el momento en que su pueblo descubrió la realidad de la destrucción de Elenoir por la técnica del devorador de mundos. La mentira nunca estuvo destinada a durar para siempre, sino simplemente a ganar tiempo para que comenzara la siguiente etapa del plan de Lord Indrath. Un Dicatén sin esperanza no le servía a mi señor. Incluso le había ofrecido a Virion varias sugerencias sobre cuál de los suyos debería ser el primero en ser ungido por los nuevos artefactos. Podría haber comenzado este proceso en cualquier momento de los últimos 3 días, y magos como los Gliders, los Earthborns o incluso el lanza Byron Wykes ya estarían desfilando ante esta gente como faros de esperanza. En cierto modo, esto hizo que el colapso inmediato de su juicio fuera casi personal. Todas nuestras largas conversaciones, todos mis consejos y orientaciones se abandonaron en un instante. Había sido decisión de Aldir nombrar a Virion comandante de las fuerzas conjuntas de Dicatén. Cuando la guerra comenzó en serio, Aldir lo veía como un hombre digno de tiempo y entrenamiento. Pero este fracaso era un duro recordatorio de que todos los inferiores tenían límites, y parecía que Virion estaba llegando al suyo. De corta duración y aún más cortos en previsión, los inferiores no tenían concepto del verdadero paso del tiempo, ni de lo que estaba en juego más allá de sus propias vidas. Tanto tiempo perdido. ¿Y por qué teníamos que poner en juego tu puto plan, no, bro? Pensé, con la irritación pegada a mí como el polvo del camino después de un largo viaje. Como enviado a Dicatén, había pasado demasiado tiempo de mi vida atendiendo al continente, asegurándome de que la civilización de los menores no implosionara antes de estar completamente establecida. Aunque no se lo había dicho a mi maestro, estaba deseando que esta guerra terminara de una vez para poder buscar un papel más importante en la corte. Por supuesto, dependiendo de lo que Virion y su gente decidieran, mi servicio a ellos podría terminar antes de lo que había imaginado. Mi cuerpo se fundió en una negrura tintoria, transformándose en la forma de un gato negro, y salté de la cornisa desde la que había estado observando, saltando de piedra en piedra, hasta llegar al camino que conducía a la ciudad. Tal vez debería haber tratado con la vidente hace años. Reflexioné frustrado por la intervención de Rinya Darkazan. Solo ella, entre los menores, comprendía con claridad el propósito de Lord Indrath, aunque estaba cegada por el sacrificio que se pedía a Dicatén en lugar de ver el bien que harían cumpliendo el papel que les correspondía. Es que los ve como muñequitos. Llegué a las afueras de la congregación antes de que comenzara la reunión. El susurro confuso de la multitud se convirtió en voces individuales a medida que me acercaba. Cada voz expresaba una opinión, cada una de ellas contraria a las demás, creando un lodazal incomprensible y sin dirección. No entiendo cómo se pueden tomar decisiones de esta manera. A medida que la densidad de gente se hacía más densa, me escabullí entre sus piernas y me subí a un pequeño saliente que sobresalía del lateral de un edificio de piedra moldeada. Inmediatamente, me arrepentí de mi elección de asiento cuando el niño de abajo intentó agarrar mi cola. No tuve tiempo de cambiar de sitio antes de percibir un cambio en la multitud. Al otro lado de la plaza se abrieron las puertas del ayuntamiento y apareció Virion, portando uno de los artefactos con forma de vara que le había regalado Lord Indrath. El humano lanza caminaba justo detrás de él, sosteniendo un segundo con su gema azul y su mango plateado, mientras un enano rubio agarraba el tercero, forjado en oro y engastado con una gema roja como si fuera una serpiente venenosa. El ruido de la multitud se calmó en oleadas cuando se dieron cuenta, de a pocos, de que su comandante estaba ahora presente.
Este se limitó a observar a la gente que se arremolinaba, que llenaba la plaza y todos los callejones cercanos, algunos incluso asomados a las ventanas o reunidos en los tejados bajos. Cuando toda la caverna quedó en silencio, comenzó a hablar. Nicatianos, gracias por estar aquí hoy. El asunto que tenemos ante nosotros es de extrema importancia para todas las almas de este refugio, y es esencial que todas las voces sean escuchadas mientras determinamos cómo avanzar como colectivo. Virion hizo una pausa dejando que la conversación se apagara. Tengo en mis manos un artefacto capaz de hacer avanzar a un mago hasta el núcleo blanco, o incluso más allá. Este poder nos ha sido otorgado para que por fin podamos estar en igualdad de condiciones con nuestros enemigos. Hubo algunos vítores y preguntas o gritos ante esto. La falta de disciplina y respeto me parecía espantosa, pero Virion se limitó a esperar a que el ruido se calmara antes de continuar. Estos artefactos han sido elaborados por los Asuras de Fiotus y nos lo ha regalado Lord Dindrath. Pero, como estoy seguro de que todos saben a estas alturas, es cierto que Lord Dindrath también dio la orden de que el Asura conocido como el General Aldir atacara a los alacrianos en Eleloir, lo que provocó la destrucción de la patria de los elfos. ¡Asesinos!, gritó un humano barrigón. ¡No aceptamos la ayuda de esos demonios!, gritó una mujer elfa. Le faltaba un ojo y el espantoso agujero en el que había estado estaba a la vista de todos. ¡Eres tan malo como ellos! ¡Traidor! ¡Más allá del núcleo blanco, tontos!, gritó una voz profunda que no pude localizar. ¡Podemos recuperar nuestros hogares! ¡Que se joda su orgullo! Desde un tejado, un joven humano hizo crujir su martillo de guerra contra la piedra. ¿Por qué votar? Comandante, deje que los que queremos hacernos fuertes utilicemos los artefactos. Una docena de voces sonaron en un confuso embrollo de apoyo y condena, y la multitud parecía dispuesta a derrumbarse en la violencia. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, el sonido de un trueno sacudió la cueva. El niño que me había abordado se giró hacia su padre, gimiendo de sorpresa y miedo. Examiné a la lanza Byron Wykes. Podría haber sido una mano firme para dirigir a los dicatianos en otras circunstancias, pero estaba demasiado alineado con Virion. Todavía quedaba el resto de las lanzas, por supuesto. Vara y Aura en particular habría sido una figura poderosa. Sin embargo, había demostrado ser totalmente leal a Dicaten y era poco probable que se pusiera de nuestro lado frente a Virion y el Consejo Menor. Hay mucho tiempo para discutir cómo responderemos a los Asuras, o incluso que el pueblo desea hacer conmigo, continuó Virion con su voz resonando en la caverna. Pero hoy estamos aquí con un propósito específico, uno de extrema importancia que cambiará la cara de esta resistencia. La elección es esta. ¿Aceptamos el don del poder que nos han advertido que podría llevarnos por un camino de destrucción? ¿O nos negamos despreciando el clan Indrath y quizás enfrentando a los escasos restos de nuestra nación con los propios Asura? Aunque me hubiera gustado cerrar los ojos y los oídos al circo que siguió, no tuve más remedio que escuchar atentamente mientras uno a uno la gente empezaba a decir lo que pensaba. Algunos hablaron de la supervivencia, otros del bien y del mal. Muchos lloraban por la pérdida de su hogar en el bosque, mientras que otros predicaban el pragmatismo a pesar de todas sus palabras. No me pareció que se hubiera logrado nada. Aún así tomé nota de lo que se decía mientras los miraba a todos, atento a sus palabras como a sus acciones. Eleanor Lewin observaba con su madre y su oso guardián, desde un porche a mi izquierda, pero no dejé que mi mirada se detuviera por si la perspicaz joven humana se fijaba en mis ojos y relacionaba esta forma con mi aspecto normal. El inventor Gideon también estaba presente, con los brazos cruzados y una expresión amarga en el rostro. No era frecuente que el Asura se fijara en los artífices de Dicaten, pero Gideon tenía una mente inusual. Habría sido muy desafortunado que el clan Britra hubiera puesto sus garras sobre él. En el santuario había muy pocos otros seres menores que fueran realmente dignos de mención. Pasó una hora, más o menos, mientras iban y venían como niños jugando a tirar piedras. Más que suficiente para que considerara la ironía de sentir que los minutos
de mi vida transcurrían inútilmente. A pesar de ser más viejo que incluso el más antiguo de los elfos, justo cuando decidí que debían haber olvidado el motivo de esta conversación, Virion pidió silencio. Ahora vamos a votar. Amigos, pido que quien esté a favor de usar estos artefactos, levante la mano. Las manos de toda la aldea se levantaron, pero había demasiada gente para estar seguros de si era más o menos de la mitad. Junto a Virion, una maga levantó las manos y envió un pulso de maná con atributos de viento, que se extendió por la multitud como una onda en un estanque, tirando de mi piel al pasar. Se inclinó hacia Virion y le susurró un número al oído. Él asintió. ¿Alguien que se oponga a usar las reliquias puede levantar la mano? Las manos volvieron a levantarse. Noté claramente que Eleanor estaba entre ellos, al igual que Gideon. Me sorprendió ver que Virion no había levantado la mano ninguna de las 2 veces, ni tampoco la lanza. De nuevo, un pulso de viento revoloteó por la caverna. El mago se inclinó hacia el oído de Virion. No se dirigió inmediatamente a la multitud, pero cuando lo hizo, fue con un claro tono de resignación. El pueblo ha hablado. Rechazaremos los artefactos y al hacerlo, rechazaremos la mano amiga de Lord Dindrath. Nuestros magos no estarán atados a los Asuras y seguiremos buscando una forma de resistir la ocupación alacriana de nuestro continente. Pero aquellos de nosotros que quieran deberían... La sabiduría prevalece. Exigir un reencuentro, hacer enemigos a las deidades, deberían ser juzgados como traidores. No pude evitar suspirar, mis pequeños hombros subiendo y bajando en señal de decepción cuando los menores se desbordaron. La multitud se convirtió inmediatamente en gritos y empujones, ahora que las sutilezas habían fracasado. Los guardias y algunos de los magos más fuertes intervinieron, separando los grupos que se peleaban y gritando que la gente se dispersara y volviera a sus casas. Las esposas se aferraban a sus maridos, los padres se abrazaban a sus hijos, temblorosos, y los amigos se miraban con incertidumbre. ¡Qué tontería!, pensé, bajando de un salto de mi percha y sorteando los pies que pisaban fuerte. Durante mucho tiempo nos habían considerado los Asuras como deidades. Deberían haber estado más agradecidos por lo que habíamos hecho. Tenernos en mayor consideración. A falta de eso, deberían haber recordado tener miedo. Quizá la historia esté destinada a repetirse después de todo. Consideré, preparando ya mentalmente mi informe para Lord Dindrath. ¿Ok? Poca data, ¿eh? Capítulo 377, hora de irse. Pop de Aldir. La forma familiar del castillo volador de Dikaten apareció lentamente a través de las oscuras nubes que se cernían en lo alto del páramo de las bestias. El castillo parecía frío y muerto. Ya no era el vibrante centro del consejo de Dikaten. Una de las grandes bahías que permitían entrar y salir volando había sido abierta de golpe. Me desplacé en esa dirección atravesando la fina capa de maná que contenía la atmósfera del castillo. Antes de detenerme justo en el exterior del mismo, la puerta había sido aplastada hacia adentro y el suelo más allá estaba lleno de cadáveres. Che, ¿quién había tirado la técnica destructora? ¿Aldir o Winsome? Ya no me acuerdo. Al aterrizar entre ellos, Aldir, ¿no? Di una patada al cuerpo de un hombre con armadura para mostrar la parte cortada de su coraza. Las runas marcaban la piel a lo largo de su columna vertebral, que estaba ligeramente azulada y revestida de una capa de escarcha. El castillo estaba tranquilo. Ningún ruido de batalla resonaba en los pasillos, ni órdenes gritadas ni gritos de muerte. A lo lejos solo podía detectar 3 firmas de maná dentro de la estructura. Todos los demás, al parecer, estaban muertos. Menos mal, habría menos distracciones para lo que estaba por venir. Una hilera de cadáveres custodiaba el pasillo que tomé mientras seguía las firmas de maná. Sus cuerpos habían sido aplastados contra el suelo como por un enorme peso. En la escalera que conducía al siguiente piso, varios alacrianos más estaban tirados sobre los escalones con sus propias armas incrustadas en los cuerpos de los demás, sus rostros congelados en máscaras de terror absoluto.
Lo mismo ocurrió cuando continuó avanzando por el castillo hacia las 3 firmas de maná, la mía cuidadosamente suprimida. Sin embargo, en lugar de investigar un cadáver tras otro, estaba considerando mi propósito aquí. A pesar de haber tenido un día entero para pensar mientras volaba por el páramo de las bestias buscando, no estaba cerca de tomar una decisión. ¿Actuaría como un soldado haciendo lo que mi señor me había ordenado? Hacer otra cosa pondría todo el clan Thyestes en peligro. Pero entonces sabía que Lord Indras me había enviado exactamente por esa razón. Una prueba de lealtad. No de habilidad. Sería otro miembro de mi clan el que recibiría esa prueba. Mis pasos se suavizaron a medida que me acercaba a mi presa. Sus voces salieron de las cámaras del consejo, todavía con el aliento de la euforia de la batalla. Podría, pero no estoy seguro de que merezca la pena mantenerlo. Sigo diciendo que deberíamos destruir los controles del portal e irnos. Tal vez, pero eso no se puede deshacer. Asha, podríamos hacer más daño al futuro de D'Qaten que a las fuerzas alacrianas. A Mika siempre le ha gustado estar aquí. ¿Por qué no se instalan las lanzas en el castillo? Si la guadaña vuelve, simplemente le daremos una patada en el culo. Entré en la puerta examinando a las mujeres. Aparte de tener un aspecto aguerrido y accidentado, por el tiempo que llevaban escondidas, no parecían heridas. Vara y Aurae llevaba el pelo blanco cortado al estilo militar, lo que resaltaba su severidad. Estaba apoyada en la pared más alejada de la cámara. ¿Así que mataron a Guadaña? Con los ojos bajos. Mika Earthborn parecía no haber cambiado en absoluto desde que estaba a mi servicio. Me sonreía como una niña incluso cuando estaba cubierta de la sangre de sus enemigos. Su martillo innecesariamente grande descansaba a su lado. La elfa Asha, en cambio, parecía un fantasma de su pasado. Denme contexto, chat. Del 8.5 ya. Sus ojos eran oscuros y hundidos, su piel pálida y cada músculo de su cuerpo parecía estar tenso. Su mirada se detuvo en un cuerpo desplomado en una silla de la esquina. Por el aspecto del hombre, había sido torturado severamente antes de su muerte. Eso no será necesario, dije antes de que alguno de ellos reparara en mí. Las 3 lanzas se levantaron de un salto, con las armas en mano y la magia remolinándose a su alrededor. Pelearon con un retenedor. El color se le fue de la cara, y sus hechizos se retorcieron y casi se desvanecieron cuando el pánico les hizo perder la concentración. A pesar de ser los guerreros más poderosos de D'Qaten, no eran rivales para mí y lo sabían. Che, ¿y este qué fue? ¿Mandado por Indras para matar a sus discípulas? Era el retenedor de Cadel. Lyra Dreide. Ok. Estaban escondidas en el claro de las bestias y no se enteraron de nada. Se enfrentaron a Nico, Nico se las cogió a las 3. Luego enfrentaron a una retenedora llamada Lyra Dreide y la perdieron. Se enfrentaron a Nico, mira. Ok. General Aldir, dijo Vara con la punta de su espada de hielo temblando apenas al apuntar a mi pecho. ¿Qué estás haciendo aquí? La guadaña Cadel no va a volver, dije poniéndome de pie con una mano levantada de forma no amenazante frente a mí. ¿Qué? Preguntó Mika frunciendo el ceño en señal de confusión con su martillo bajando ligeramente. Asentí levemente con la cabeza. La mataron en un duelo con un alacriano desconocido. Mika y Vara intercambiaron una mirada, pero los ojos de Asha no se apartaron de mí. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Varai. De hecho, ¿cómo sabíamos que estábamos aquí? Mantuve mi mirada en Asha mientras respondía. Alacria está momentáneamente distraída, hecho que sin duda ayudó a su asalto a esta fortaleza. Nuestros espías aún intentan separar la verdad de la exageración. Pero no es por eso que estoy aquí. Los ojos de Asha cayeron al suelo. Su voz era fría como la congelación cuando habló. ¿Fuiste tú? Tanto Varai como Mika se volvieron en su dirección, pero antes de que pudieran interceder, Asha levantó la vista para encontrarse con la mía y dio un paso hacia adelante con una ráfaga de viento que agitaba su oscuro cabello alrededor de su cara. Has destruido mi hogar, lo he sentido. Tu poder. Abriendo mis otros 2 ojos, sostuve su mirada con toda la fuerza de mi atención. Lo hice, Asha Greffin, y ahora me han enviado para matarte a ti y a tus hermanas de armas también. Varai se acercó a la elfa de la lanza, pero Asha ya se estaba moviendo. Sus manos se alzaron hacia mí con los dedos abiertos y visibles zarcillos de viento se aglutinaron a su alrededor, haciendo retroceder a las demás.
Abrió la boca y soltó un chillido de frustración y furia, y de cada zarcillo salió una lanza de viento. No me moví mientras docenas y docenas de lanzas semitransparentes de maná condensado, con atributos de viento, se estrellaban contra mí y a mi alrededor. La pared de piedra se astilló, se agrietó y se derrumbó, esparciendo escombros por toda la habitación. El suelo bajo mis pies cedió y un pie de piedra maciza se hizo añicos y cayó en el espacio inferior, pero yo seguí flotando en el lugar. Se la dijo toda, ¿eh? Finalmente el bombardeo derribó el techo y las piedras cayeron a mi lado como una lluvia. Cuando determiné que las lanzas estaban en peligro al degradarse rápidamente la estabilidad de la sala, decidí moverme. Utilizando la técnica del clan Tai, este es el paseo del espejismo. Potencié mi cuerpo con maná y me moví en una sola ráfaga casi instantánea hacia el lado de Aya. Mi mano rodeó una de sus muñecas y empujé hacia afuera con mi maná en una onda ondulante que golpeó todas las células de su cuerpo a la vez. Aya se puso rígida cuando la retroalimentación de maná abrumó sus sentidos y sus ojos giraron hacia atrás en su cabeza. Se quedó sin fuerzas y empezó a caer, pero la atrapé y la hice caer al suelo. Un martillo de piedra se estrelló contra mi hombro con la fuerza suficiente para hacerlo añicos, y el impacto hizo temblar el ruinoso suelo bajo nuestros pies. Me encontré con la mirada de Mika. Me dedicó una sonrisa tímida. Entonces la gravedad de la habitación se multiplicó y el suelo cedió. Los muebles y la piedra se estrellaron en el vacío de abajo, junto con el cuerpo inconsciente de Aya, que cayó mucho más rápido y con más fuerza debido al campo gravitatorio. Las dos lanzas y yo, en cambio, seguimos volando. Sacudí ligeramente la cabeza. Ya hemos pasado por esto, Mika Earthborn. ¿Has olvidado ya la lección? Mika no va a caer sin luchar, Tres Ojos, gritó ella con el sudor cubriendo su frente mientras intentaba amplificar aún más la fuerza de la gravedad. Las tres paredes que seguían en pie comenzaron a temblar. Vas a derrumbar toda esta sección del castillo, señalé manteniendo la voz firme. Esto dañaría varias subestructuras importantes mientras no me hace nada. ¿Estás seguro, Asura?, gritó Mika. Mika cree que dejar caer todo el castillo sobre ti podría hacer algo. Aunque temblaba, su vuelo era inestable. La lanza humana pudo cambiar de posición para estar al lado de Mika. Si fuera a matarnos, ya estaríamos muertas. Tuvo que gritar para que la escucharan por encima de los gemidos del castillo. Oigamos lo que tiene que decir. Mika miró a su compañera lanza durante un largo momento antes de soltar su hechizo. Unas cuantas piedras más cayeron en la sala de abajo, repiqueteando entre los escombros. Y luego todo quedó en silencio. De repente, sus ojos se abrieron de par en par y empezaron a escudriñar apresuradamente el polvoriento espacio de abajo. ¡Aya! Vivirá, observé mientras la enana se lanzaba hacia abajo en busca de su amiga. Barai me inspeccionaba cuidadosamente, con su propio rostro como una fría máscara de impasibilidad. ¿Por qué estás aquí si no es para hacer lo que se te ha ordenado? Siempre tuve la sensación de que tu lealtad era hacia tu maestro, no hacia nosotros, los menores. Consideré mis palabras mientras Mika reaparecía con Aya colgada de los brazos. Si mi vida estuviera representada por un tapiz, la tuya no sería más que un solo hilo, dije. Y mientras tu mundo puede cambiar repentinamente y a menudo como una serpiente de Hades que muda su piel, el mío permanece tan estático como ese mismo tapiz. Ephiótos es como un lugar atrapado en el tiempo, inmutable, sin evolución. Hice una pausa, inseguro de las palabras, incluso de mi atención. Yo era un soldado y nunca había sido bueno en esto, pero nunca había tenido motivos para dudar del camino que nos llevaba mi señor. Lord Indras me había enviado a matar a esas lanzas como prueba de mi lealtad, sabiendo cómo el uso de las técnicas del devorador de mundos le había puesto a prueba. Mientras tanto, al otro lado de Dikaten, un chico de mi clan se enfrentaría a una prueba muy diferente. Si yo fracasaba y él tenía éxito, no había duda de que la técnica del devorador de mundos pasaría a sus manos. Saber esto debería haber solidificado mi propósito o haber hecho más fácil seguir con esta tarea. Y sin embargo me encontré sin querer someterme a estos juegos. Era una especie de terquedad que no había visto antes en mí. Sin embargo, no importaba cuántos relatos de nuestra historia explorara, no había podido convencerme de que el camino de Lord Indras era el correcto. Mika se burló lanzando a Barai una mirada incrédula. Mika cree que la Asura pretende matarnos de aburrimiento. Barai sisió para que el enano se callara y luego sintió para que continuara. En lugar de traerles la muerte, les he traído una oportunidad, dije finalmente, aún planeando en el aire sobre el suelo derrumbado.
Su comandante Virion y la lanza Byron viven, custodiando a cientos de refugiados. Los ojos de Barai se entrecerraron, pero antes de que pudiera hablar, los ojos de Asha se abrieron de golpe y su cuerpo se puso rígido. ¿Qué acabas de decir? Cruzando los brazos sobre el pecho me incliné por la cintura. Cientos de tus parientes están allí, evacuados de Eleanor poco antes. Antes de que lo destruyeras. Se atragantó, soltándose de los brazos de Mickey y volando inestablemente hasta quedar justo delante de mí. ¿Dónde? ¿Dónde están? Te lo diré, respondí enderezándome. Pero también debo decirte algo más. Virion ha molestado a Lord Indrath, hiriendo su orgullo. Todos los del santuario están en peligro. Necesitan sus lanzas. Entonces vamos a... Levantó una mano para evitar el comentario de Barai. Pero sepan que al enviarlas allí, puede que las esté matando. El viento frío atravesó la habitación, sacudiendo el polvo que se levantaba. ¿Tendremos la oportunidad de salvar a esa gente si vamos? La voz de Asha hizo que se soltaran más piedras, enviando temblores hasta los cimientos del castillo. La tendrán. La elfa esperó impaciente mientras le explicaba cómo llegar al santuario oculto, y luego me dio la espalda volando por el suelo derrumbado y saliendo por una puerta con una ráfaga de viento. Ok, o sea, lo que él no tendría que hacer es dejar que ellas vayan, para que no tengan probabilidad de defensa los otros. Ahí está la traición. Mika solo me miró antes de salir tras su compañera, dejándonos a Vara y a mí solos en la ruinosa sala de conferencias. Si Virion y Byron siguen ahí fuera, ¿por qué no los hemos encontrado antes?, preguntó. Hemos buscado señales y hemos dejado las nuestras. Volando hacia la sala inferior, saqué una silla intacta de entre los restos y la puse en pie, tomando asiento. Aunque mi mirada estaba dirigida al suelo, en realidad veía las lejanas montañas y los valles de mi hogar. Las lanzas se mantuvieron separadas a propósito para crear desesperación entre tu gente. Lord Indrath pensó que tal vez podría utilizarlas, pero los últimos acontecimientos le han hecho cambiar de opinión. Barai solo asintió. Adiós, General Aldir. Cerré el ojo y apoyé la barbilla en los nudillos. Ya no somos generales, ¿verdad, humano? Seguía las 3 firmas de maná mientras salían del castillo, vacío, y se dirigían a toda velocidad por los páramos de las bestias hacia Darb, pero finalmente se alejaron del alcance de mis sentidos. Me pregunté si debería haberles contado la improbable supervivencia de Arthur Leywin en Alacria, pero no estaba seguro de lo que significaría para ellas, incluso si sobrevivían a la batalla que se avecinaba. Si no lo hacían, entonces la voluntad de Lord Indrath se había cumplido, aunque no de la manera que él deseaba. Si lo hacían, y Arthur Leywin era capaz de regresar a Dikaten. Sin prisa por volver a Ephiótus, dejé que mi mente volviera a mi conversación con Celis. ¿Qué era lo que había dicho? Indrath, Agrona, Indrath. Hablas como si fueran los 2 únicos seres del mundo, como si no hubiera más remedio que servir a uno o a otro. No, dijo con mi aliento agitando el polvo aún espeso en el aire. Ninguno de los 2 es digno de servicio. Al fin y al cabo. Se viene una guerra mal. Se viene la venganza de la puta guerra contra Dikaten, hijos de puta. ¡Se viene, hijos de puta! Pop de Virion Eralif. Es la hora, decía Elania con una voz a la vez vieja y joven. Sus ojos brillaban como aguamarinas a la luz del sol. Sus pálidos labios temblaban al curvarse en una suave sonrisa. Virion. Es hora de irnos. No, le supliqué. Todavía no, por favor. No, Virion, volvió a decir con su voz como voltereta sobre la grava. Virion, viejo tonto, despierta. Sentí que fruncía el ceño en el sueño, la dureza de la cama presionando contra mí, y me di cuenta de que estaba dormido. Mis ojos se abrieron parpadeando, luchando por enfocar en la oscura habitación. Es la hora, Virion, dijo una voz diferente, más vieja y áspera. La evacuación ya ha comenzado. ¿Qué? Me impulsé sobre los codos, luchando por liberarme del sueño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué evacuación? Finalmente mi visión se posó en Riña. Estaba envuelta en una manta acurrucada en la silla de la esquina de mi habitación. El vapor salía de una taza que sostenía frente a su cara. Sopló sobre ella.
enviando una estela de remolinos grises nebulosos hacia el exterior. «Dime, ¿qué pasa?», dije con más firmeza, deslizándome de la cama para ponerme de pie. Los ojos lechosos de Rinya pasaron por delante de mí, frunciendo ligeramente las cejas. «No puedo verlo todo». «Lo que viene, sí. ¿A dónde debemos ir? Eso también, pero luego...» «Hay algo que viene. ¿Qué quieres decir?». La frustración empezaba a quemar la niebla del sueño. «¿Cómo has entrado aquí, Rinya? ¿Qué estás...?» Mi vieja amiga me frunció el ceño con tal ferocidad que me quedé callado, cerrando lentamente la boca. «Si quieres salvar a tu pueblo, no, a todos. No, eso es imposible, pero sí a muchos. Por favor, cállate y escúchame». Nos miramos fijamente, sus ojos sin vista se clavaron en mí desde el otro lado de la oscura habitación. Me rechinaron los dientes y por un momento consideré la posibilidad de llamar a los guardias a gritos. Pero entonces mi sueño volvió a mis pensamientos y suspiré. «Continúa». Rinya bebió un sorbo de su taza, lo que la hizo toser. Volvió a beber y luego dijo: «Albold y los demás están metiendo a la gente en los túneles mientras hablamos. Algunos se resisten y esperan noticias suyas. He visto un lugar muy por debajo de nosotros y puedo llevarnos allí. Si llegamos a tiempo, algunos de nosotros podremos sobrevivir a lo que se avecina. ¿Pero qué es lo que viene, Rinya?». «Nuestra muerte, si las cosas van mal», dijo simplemente. Se me revolvió el estómago. Sabía por supuesto que negar el don de Lord Indra tendría consecuencias, pero nunca pensé que podría ganar el señor Asura enviando a uno de los suyos tras nosotros, destruyéndonos. No éramos una amenaza para él, probablemente ni siquiera sobreviviríamos a los araquerianos sin su ayuda. «Entonces, ¿por qué?», dije expresando este último pensamiento en voz alta. «¿Por qué el mar azotado por la tormenta hunde un barco?». Rinya, temblando, se levantó de la silla dejando caer la manta al suelo. Dejó la taza sobre el escritorio y se enderezó con sus viejas articulaciones crujiendo audiblemente. «Y no, antes de que pregunte, los artefactos no ayudarán. Usarlos ahora solo garantizaría nuestra destrucción inmediata». Sabía que no quería responder a más preguntas, pero mi mente rebosaba de ellas. «¿Qué pasará en este lugar? ¿Cómo nos salvará al llegar a él?». «A veces solo hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado», dijo con una despreocupación exasperante. Los últimos meses y semanas pasaron por mi mente en un instante. Había sido difícil confiar en Rinya. No confiar en ella, sino escucharla. Después de que no evitara que enviara a Tessia a Eleanor y no me advirtiera de la destrucción que se produciría. Pero aunque no siempre me había dicho lo que quería oír, tampoco me había llevado por el mal camino, especialmente en momentos como este. «Seguiré tu liderazgo, Rinya. Salvemos nuestro...». La puerta de mis aposentos se abrió de golpe, crujiendo contra la pared, y eché mano instintivamente de mi voluntad de bestia, hundiéndome en la segunda fase, la oscuridad rezumando sobre mi piel, todos los sentidos cobrando vida para poder oír los gritos del otro lado de la caverna y oler mi propio miedo persistente en el aire. Un relámpago iluminó la habitación mientras Byron, ya armado y blindado, recorría la oscura sala con la mirada. «Comandante, ¡ay!», se interrumpió sin verme a mí y concentrándose en Rinya. «¿Qué?». Me libré de mi voluntad de bestia. «Byron, tenemos que organizar a la gente. Todo el mundo tiene que abandonar el santuario o ir hacia los túneles». La única señal de sorpresa de Byron fue un ligero movimiento de sus ojos. Me consideró durante medio segundo antes de ponerse en guardia. «Por supuesto, comandante». Se dio la vuelta para salir corriendo, pero Rinya lo detuvo señalando sus piernas temblorosas. «En realidad, será mejor que me lleves, o todos vamos a morir». La vieja toda decrépita, amigo, pidiendo que la lleven, tipo, porque si no se van a recontra cagar muriendo todos. Mirá, Byron, la estoy quedando acá, pero si no me lleva, la palmamos todo. Dios. Bueno, van a ser 2 hoy también, gente. Estoy todo brotado. Tengo hasta la boca brotada. Y son las 2 AM. Estoy tratando de dormir temprano. Pero voy a tratar de leer en todos los streams. Así que espero que eso compense. Al final del stream, Tuki, novelita. Voy a tratar de hacerlo siempre. Mañana, si todo sale bien, prendo.